La malignidad de la envidia. Conversaba con unos amigos sobre la necia postura de individuos que desde afuera insisten en dar patadas contra el aguijón, contra cualquier circunstancia que involucre al gobierno, a los gobernantes, a quienes sostienen a esos gobernantes desde el punto de vista ideológico y partidario, y también contra los que, siendo sandinistas o solo independientes, nos enamoramos de las cosas que suceden, que no solo suceden, que se hacen aquí, porque al final fue por lo que miles y miles luchamos desde el punto de vista político para materializar nuestros sueños en la sociedad deseada. Antes de entrar al tema que quiero abordar hoy, la envidia, quiero poner en relieve un concepto que con mucha frecuencia invoco en mis enfoques, y es eso de dar coces contra el aguijón o patadas contra el aguijón. Porque además de tener un origen cristiano, tiene un profundo significado que creo debemos tomar como reflexión y ponerla en práctica de vida. La Biblia cuenta la historia de Saulo de Tarso, que por pertenecer a la religión judía no conocía de cerca al Mesías y estaba empeñado en apresar, castigar y destruir a los primeros cristianos. En una ocasión que Saulo de Tarso iba hacia Damasco, llevando cartas que le permitieran apresar a cualquiera que se constituyera en seguidor de Jesucristo y profesante del Evangelio, una luz del cielo lo rodeó y cayendo en tierra oyó la voz de Jesús. Tarso dijo: ¿Quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 9:5. La palabra coces significa patadas. Esta frase constituía una expresión proverbial de aquel entonces, donde se tenía la imagen de un buey que da patadas al mismo aguijón, con el cual su amo lo punza para que siga arando. Saulo, en su rebeldía, insistía constantemente en hacer oposición a la verdad del Evangelio. Y esta rebelión lo llevó a agraviar a muchos cristianos. Jesús hace este comparativo para enseñarle a Pablo que lo que él estaba haciéndole al Evangelio terminaría por dañarlo a él mismo. ¿Cuántas veces, al igual que Pablo de Tarso, hemos insistido en cosas que no nos convienen y que al fin de cuentas terminan por dañarnos? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas a nuestra manera sin mirar las consecuencias que tras nuestros actos acarreamos? Lamentablemente muchas veces no vemos que hay cosas que nos hacen daño y seguimos luchando, seguimos insistiendo, seguimos empujando hacia eso que sabemos que no traerá provecho para nuestras vidas. Imagina golpearte varias veces contra una pared y aún así seguir insistiendo en ello. ¿Crees que será doloroso? Por supuesto que lo será. Pero hasta que no decidas abandonar las insistentes acciones que te hieren, simplemente no dejarás de sufrir. No seamos necios. La palabra de Dios nos llama a dejar de persistir en aquellas cosas que definitivamente no son buenas para nosotros. Y la reflexión en tal sentido es alejarse de la maldad y hacer siempre lo bueno para sentirnos satisfechos, porque lo contrario, al no alcanzar los propósitos de la nobleza, es siempre caer en la maldad. No comprender algo tan simple es caer en la necedad. Y es cuando uno se pregunta, ¿por qué individuos que se quieren pintar de genios o sabios, que apuestan siempre a tener la razón, terminan mal, acabados y excluidos, y en vez de reaccionar ante el fracaso, insisten en dar coces o patadas contra el aguijón?
Pueden haber muchas respuestas. Y si decimos que es la soberbia, por orgullos malentendidos, por protagonismo, por vender liderazgos, por ambiciones políticas, o porque se quiere atraer la atención de alguien que les haga fácil la vida financiándoles para no trabajar, sin duda no nos equivocamos. Sin embargo, creo que hay algo que perturba y daña más poderosamente a quien se propuso hacer el mal trato de amargar la vida a quien es feliz, a quien vive del otro lado de la oscuridad, a quien considera sabiamente que el tiempo no es para perderlo, sino para aprovecharlo, y quien desea construir espacios de reconciliación verdadera para que no volvamos a andar sobre los errores que nos condujeron a desenlaces fatales que al final nos hicieron perder a todos. Yo estoy seguro que esos que se hunden sobre arena movediza, porque la maldad no los deja quietos y los impulsa a seguir dando patadas o coces contra el aguijón, es porque hay un germen y bacteria que se los está comiendo, se los está hartando vivos, y eso es la envidia. La envidia, amigos, es un cáncer y produce metástasis en quienes se la padecen. Y lo que provoca no es el dinero que uno pueda tener, mi carro, mi casa o cuántas cosas materiales haya logrado, porque el envidioso puede tener eso y muchísimo más, sino que reacciona y se revuelca ante mi esencia, mi energía, por lo que hago bien. Y él, la envidia, no puede hacerlo. La envidia se retuerce por el éxito en mi familia, mis talentos, mi aura, mis relaciones con las personas, en cómo trato a los demás, en cómo me tratan los demás, en cómo me manejo ante los valores de la vida. ¿Qué soy capaz de dar porque recibo tantas bendiciones? ¿Por qué tengo tantos amigos? ¿Por qué me respetan? ¿Por qué me creen? ¿Por qué me siento tan seguro? ¿Por qué tengo éxito? ¿Por qué nunca me doy por vencido? ¿Por qué tengo tanta fuerza? Cuando la envidia es cegada por la luz, porque su hábitat común es la oscuridad, se convierte en una de las emociones más toleradas en la sociedad. Es una expresión profundamente rechazada, porque es motor de comportamientos destructivos que desembocan en la venganza contra todos aquellos a los que terminan odiando. La venganza, amigos, es un sentimiento doloroso y daña a quien la padece por el deseo de tener algo que no tiene y que otro sí tiene. Y esto hace sentir tremendamente vulnerable a quien sufre este cáncer. Es frecuente que la envidia incite sentimientos de ira, destrucción, celos y venganza como una forma de satisfacer o calmar la angustia y frustración de no poder conseguir algo. Pero la ira y la venganza son un pobre manejo de este sentimiento, porque se basa en destruir lo que otro tiene. Y eso que hace la envidia es inaceptable, porque es contrario a los sentimientos placenteros de amor, protección, alegría y bienestar de la mayoría. Por lo que hay que decir en ese particular que gracias a Dios que los envidiosos son pocos, aunque indudablemente sus frustraciones siempre hagan ruido. Ahora, cuando hablo de ruido, no es que tengan éxito en sus tristes frustraciones que los empuja a la envidia, sino a la toxicidad del veneno que lanzan para descalificar y deslegitimar lo que ellos ni pueden tener, ni pueden alcanzar, y entonces es cuando se imponen validar aquello de que si no es para mí, no es para nadie. La envidia es una atracción fatal para la oscuridad y un distintivo monumental por la mediocridad. Esa es la que charchalea de felicidad cuando patea la gloria y el éxito de los demás. Es el rastrar serpentero de los perdedores
Esa es la venenosa burla que brota y hiel de las entrañas abiertas en aquellos que se saben insignificantes bichos que únicamente pueden hacer gala de su propia fealdad. Y como son tan monstruos por dentro y por fuera, entonces tratan de corromperlo todo, de tergiversar, manipular, contrariar, calumniar, difamar. No importa que el fin les justifique el medio, pero lo determinante para estos guabinas bocateras es hacerse lucir como el maldoso o la maldosa, cuando lo que en realidad muestran es la validación del por qué les llamamos miserias humanas. ¿Cómo los apátridas nos envidian a los nicaragüenses que vivimos aquí? Como individuos y gobiernos peleles que son, y cómo hasta el mismo imperio dan patadas o coces contra el aguijón por lo que hacemos y seguiremos haciendo en nuestra amada Nicaragua. Quise tomar el tema de la envidia porque ella muere lentamente en los que, habiendo nacido equivocadamente aquí, mientras pudieron, nunca hicieron absolutamente nada por el país. Pero, como sí lo hacen Daniel Ortega y Rosario Murillo, y de la misma manera el FSLN y el sandinismo y también los independientes, y todo aquel que entendió que la reconciliación es el camino, entonces rebuznan mercenariamente atacando a la verdad, nadan contracorriente, se exponen como lo que son, perros rabiosos, perras rabiosas al servicio de quien les paga, no para hacer periodismo o hacer política, sino para continuar, ahora desde afuera, insistiendo en el mismo terrorismo por el cual fueron condenados como delincuentes, por lo que más tarde y muy generosamente fueron enviados muy lejos de aquí a comer machihue, pero por primera vez con el sudor de su frente. Esos terroristas envidian nuestra capacidad de ir defensivamente 10 pasos adelante de cada agresión que piden contra Nicaragua. Envidian la dignidad y resistencia mística con que respondemos a cada uno de sus bajas agresiones. Envidian los cojones y ovarios de cada hombre y mujer de este pueblo que vigorosamente hace suyo el pensamiento dariano de que si la patria es pequeña, uno grande la sueña. Envidian que el talento comunicador de los medios del poder ciudadano sea una pared infranqueable contra la mentira, que es la carta de presentación de los perdedores. Envidian que el mundo no se reconozcan como modelo social que el sandinismo creó para el pueblo en diferentes esferas revolucionarias que hoy nos dan predominio y liderazgo en el planeta y en nuestro hemisferio, mientras a la envidia canalla, que no sabe lo que es la democracia, lo único que hizo fue llenarse los bolsillos con los tesoros de la red pública. Y de ahí que hayan querido recuperar aquella vida palaciega que además no tiene retorno con el fallido golpe de Estado de 2018, que se estrelló contra la voluntad de un pueblo que es libre, que es soberano e independiente. Pero no solo nos envidian las pichurrias, las miserias humanas, las chachalacas y los chachalacos, el cucarachero de Miami, los enanos mentales que un día y muy equivocadamente nacieron aquí, sino también aquellos que nunca dejaron de ser esclavos del colonialismo, que habiendo sido presidentes en sus naciones, después de haber ordeñado para sí lo que arrebataron a los pueblos que creyeron en ellos, hoy pretenden empinarse como preocupados por lo que pasa aquí. Y se olvidan, por ejemplo, del sicariato y la corrupción en sus propias naciones, como la que vive Costa Rica. Se olvidan que en Chile hay cientos de tuertos y ciegos que sufrieron los disparos irracionales de los carabineros.
Se olvidan de los 44.000 millones de dólares que el mago de Macri desapareció en Argentina, del paraíso fiscal que aflora en Panamá y el paulatino deterioro de un canal que muere todos los días. Se olvidan que la popularidad del presidente salvadoreño es solo por el encarcelamiento de más de 50.000 pandilleros, y pare de contar que en México el actual presidente descubre diviesos por doquier de sus antecesores. Puedo seguir hablando de lo que se olvida en Latinoamérica y el mundo, que por supuesto y gracias a Dios no olvidamos aquí. Pero el que más olvida es el propio imperio norteamericano, el menos indicado de señalar a otros, el menos indicado de hablar de democracia, porque paga a determinados perros y perras rabiosos y de pelea para que acaben con la democracia que sí tenemos nosotros los nicaragüenses. Algunos podrán decir, ¿y qué puede envidiar Estados Unidos de Nicaragua? Pues que somos una nación pequeña en territorio y población, pero estamos a miles de años luz de ser una potencia militar imperial, sí, pero con una dignidad legada por sus héroes y sus mártires que hicieron posible ser la primera nación en el mundo donde el águila real fue vencida por el guardabarranco, y esto está marcado por la historia. La envidia canalla imperial se perturba porque en el mundo tenemos por nuestra resistencia y razón mucho más respeto que el propio Estados Unidos, a quien el planeta entero con mucha certeza lo ubica como el verdadero enemigo de la humanidad. La envidia canalla se retuerce porque nuestros valores han logrado hacer de nuestra sociedad una fortaleza de paz, seguridad y orden que Estados Unidos está lejos de tener, y que ahoga tanto al mismo pueblo norteamericano, que éste se sabe claramente gobernado por una bestia, por una hipocresía que alienta y financia guerras en otras partes del mundo, que hacen descender a la condición de indigentes a todos los ciudadanos estadounidenses, condenados a vivir para pagar en una sociedad depravada y sin ley, que mientras al imperio le tiran las puertas en la cara a Nicaragua, se nos abren de par en par, porque muy por encima, pero muy por encima, hemos demostrado que somos soberanos y que aquí el poder lo tiene un pueblo presidente que elige directamente y nunca un colegio por él, y menos aún que quien decida sea el capitalismo salvaje, el Pentágono, la CIA, el Servicio Secreto y todo eso que conocemos como el conjunto de personas, instituciones y entidades influyentes en la sociedad o en un campo determinado que procuran mantener y controlar el orden establecido, el establishment, y que pretenden representar la democracia que quieren imponer para otros. Dejemos que el envidioso muera por efecto de su propia espada. Nosotros, los que compartimos socializando nuestra felicidad y encontramos en la solidaridad del verbo lo predicado por Jesús de Nazaret, lo que nos corresponde es seguir siendo la luz del camino, porque en la medida que nos encendamos con más intensidad, es que vamos a ser capaces de acabar con la oscuridad de la envidia canalla. Que Dios bendiga a Nicaragua.